Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Abdelmasí Jiménez y soy mezcalier. Es una profesión vinculada a las bebidas alcohólicas, en concreto a los mezcales. Mezcalier ha venido tomando auge. Lo que hacemos yo y ciertas personas vinculadas al mezcal es utilizar este término para referirse a alguien que está familiarizado con el proceso, con los tipos de agave para la destilación, con los suelos, con las notas aromáticas del producto, ¿no? Por lo menos entre silvestres y cultivados, y ya en concreto alguien que ha tenido más experiencia en su paladar te podría identificar incluso qué tipo de agave se está utilizando para la producción. Igual que con los vinos, ¿no? Pero tiene que saber expresarlo también a la gente con la que está departiendo. Una función de un mezcalier en un restaurante sería, pues, tener una breve plática con el comensal, saber cuáles son sus gustos, qué preferencias tiene, sobre todo si hacia lo seco o hacia lo dulce en la cuestión de bebidas destiladas, que si prefiere fermentos o destilados, y uno puede ir haciendo, digamos, un mapa rápido de los gustos de la persona y aproximarle, ofrecerle un mezcal que tenga una relación específica con esos gustos, ¿no? Es también función del mezcalier buscarle un complemento alimenticio si así lo requiere, y se pueden ir haciendo cuestiones bastante agradables, aunque uno tiene que aceptar que pueden ser bastante complicadas, ¿no? Un mezcalier también conoce de qué tipos de alimentos son los que van en la historia desde siempre del mezcal. Que el pozole verde los jueves en Chilapa con su agave cupreata o maguey papalometl. Tú probaste por primera vez en tu vida una limonada y puede ser que haya sido la limonada de tu abuela y de repente una limonada te recuerda a ella y ¡boom!, te regresa a ese momento específico en casa de tu abuela, con su sillita. Eso se llama memoria organoléptica, ¿no? Entonces el mezcalier tiene que jugar con eso, ¿no? Yo, concretamente, otra de las cosas que hago para desarrollar esta profesión es dar tal cual degustaciones. Tú podrías llamar de diferentes nombres a lo más profesional o no tan profesional de una degustación. O irte a algo un poco más relajado, más relax en el sentido de profesionalismo, pero no demerita la experiencia, que es hacer una degustación de mezcales, ¿no? Eso también es algo que un mezcalier puede desarrollar, ¿no? Entonces un grupo de 40 personas, pueden ser menos, pueden ser más, en donde esta persona, el mezcalier, como sabe cuál es la experiencia con el mezcal, tiene que llevar a sus comensales, ¿no?, a sus degustadores de una manera correcta para que la experiencia sea positiva. Un mezcalier tiene que saber de los orígenes de la comida mexicana, ¿no? ¿Quieres saber de mezcal? Tienes que saber de campo. Tienes que saber y meterte al origen, a los teocintres que dieron parte de los maíces, porque van con la par, ¿no? Porque el mezcal, el maguey, es parte de la milpa. Los grandes vinos, esos vinos consagrados con un enólogo consumado, estudiaron de suelos, fueron al campo, hicieron trabajo in situ. Se clavaron ahí, hicieron estudio de gabinete, trabajo de gabinete, se respaldaron con información y luego postularon, ¿no? Entonces, pues un mezcalier tiene que darle forzosamente un carácter, digamos, académico a su profesión, ¿no? Es una profesión incipiente, por lo tanto tenemos que crear escuela y estamos haciéndolo. La enología así empezó también. Tiempo atrás no tenía esa gente catalogada como sommelier. Porque entonces tú, cuando abres una botella, hueles y tienes tu primer ataque nasal, puedes aproximar y decir, tiene aroma a tal tipo de maguey, destilado de tal forma, fermentado de tal, horneado de tal. Entonces ya te llegan las primeras notas, ¿no? Y lo voy expresando en una ficha, ¿no? Ficha de cata mezcalera, concisa, precisa, ¿no? Con una rueda de aromas y sabores, donde tienes tus grupos aromáticos ya muy claros
¿no? Y vas trabajando y te va dando un resultado que es muy claro y te haces una clasificación de 1 a 7 agaves, qué agave tiene, qué calificación le doy, ¿no? Qué tan bueno me parece, sobresaliente, excelso, mediocre, ni siquiera llega a la categoría, ¿no? Toda bebida es compleja de crear, pero el mezcal tiene un grado más allá porque nace viejo, no hay mezcal joven, son mezcales maduros. La planta tarda mucho tiempo en madurar. El tequila se producía con muchos tipos de maguey y de repente se clavaron nada más en el agave azul. Y eso trajo una pérdida genética. Entonces uno tiene que ser su profesión, y esto va para cualquier profesión, ¿eh? Si un matemático de repente es requerido entrarle a otra cierta, digamos, vertiente de la matemática porque así la vida lo está llevando, tiene que. Entonces en la función del mezcalier mexicano, consumado, latinoamericano, es la del rescate del campo mexicano.